Ya comienza La Fragata, el espacio de frecuencia 940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí por los 940 del AM. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Los saluda como cada 8 días Sebastián Hurtado aquí en La Fragata. Queridos oyentes, como cada 8 días les traemos temas de actualidad, vamos variando temas políticos, históricos, culturales, y hoy les traemos un tema muy interesante, pero que los colombianos todavía sentimos que es medio futurista, pero que ya está aquí, y es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que nos trata no solo en los computadores sino también ya en nuestros celulares y en muchos momentos en nuestros propios hogares. Para hablar sobre este tema me acompaña la doctora Isabel Piedrahita. Ella es abogada de aquí de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho de los Negocios y maestranda, está a punto de terminar la maestría en Derecho de las Nuevas Tecnologías. Isabel, buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Isabel, vamos aterrizando como lo hacemos siempre del tema de lo macro a lo micro para que los oyentes se vayan familiarizando con él. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Inteligencia artificial es muy difícil de definir. Es una de las razones por las que es muy difícil de definir la inteligencia artificial es porque no hemos podido realmente definir qué es inteligencia. Pero sí, porque tendríamos que ver qué es la inteligencia humana, por ejemplo. ¿Qué es la inteligencia humana? Y realmente la inteligencia artificial, digamos que es una teoría y una puesta en marcha de sistemas computacionales que pueden realizar actividades que normalmente están asociados con la inteligencia humana, ¿cierto? Dentro de la inteligencia artificial hay tecnologías tan variadas como el reconocimiento facial, el reconocimiento del discurso, del lenguaje, la toma de decisiones para ciertos problemas. Es más, hasta los juegos de ajedrez, de estrategia, ajedrez, Go, todos estos están asociados a máquinas que son capaces de solucionar problemas complejos, pero altamente delimitados. Y lo hacen de hecho mejor que los humanos, le ganan a los humanos en velocidad y en estrategia. En estrategia. Fue famoso el Deep Blue cuando le ganó a Kasparov. Y digamos que esa es inteligencia artificial débil. Ahí se han reconocido como 3 niveles, pero sí, básicamente la inteligencia artificial es un sistema computacional, varios sistemas computacionales que pueden realizar actividades que normalmente están asociadas a la inteligencia humana. Bueno, ahí entramos ya como en el primer problema que vemos, porque es que es muy fácil hablar de inteligencia, pero si nos ponemos a definir qué es inteligencia como tal, o quién es inteligente, vamos entrando ya en dificultades si lo hablamos solo de seres humanos. Sí, claro. O por ejemplo muchas veces se habla de que el perro es muy inteligente, de que el delfín, de que el gato, por ejemplo, yo tengo 2 gatos y yo digo que muchas veces son más inteligentes que yo. Ajá, yo tengo 3. Pero ya no estamos hablando de seres vivos, ya no estamos hablando de un proceso químico que genera lo que llamamos inteligencia, sino es artificial, el mismo nombre lo dice. Es algo creado por el ser humano para emular o simular lo que nuestros cuerpos hacen. ¿O vos cómo lo ves? Sí, digamos que algo que leí en estos días que me pareció muy interesante relacionaba 3 tipos de inteligencias: la inteligencia, la capacidad de análisis, la creatividad y la capacidad de adaptación, ¿cierto? Digamos que, y ahí también está pegados como 3 niveles de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son esos 3 niveles? Discúlpame, te interrumpo. El débil, el general y el fuerte. Uh-huh. La capacidad de análisis nos permite solucionar problemas, analizar información, analizar, digamos... fondo. Sí. Y la capacidad creativa nos permite generar
nuevas soluciones, imaginarnos nuevos contextos, es lo que nos permite crear historias, nos permite diseñar productos. Y la inteligencia, la capacidad de adaptación nos permite reconocer el contexto y de alguna forma acomodar nuestras actuaciones a ese contexto de forma que podamos sobrevivir, ¿cierto? Que es muy importante para nosotros como especie. Como especie humana, eso lo veíamos aquí en el programa hace 20 días con el psicólogo Juan David López, cuando hablamos de las paradojas del amor en el siglo XXI, hablábamos justamente de esa necesidad del ser humano de vivir en sociedad. Uh-huh. Que por ejemplo las máquinas no la tienen. Una máquina podría seguir funcionando siempre que tenga su fuente de energía sin necesidad de que la acompañen otras. Sí, las máquinas son inmunes a los estímulos, por ejemplo, a los incentivos que vienen de la economía, los incentivos que vienen incluso del derecho de la propiedad intelectual, que es para que que es una de las áreas que vos manejas. Sí, fue diseñada precisamente para permitir que las personas pudieran generar más invenciones, que nos permitiera disfrutar de más obras que estimulen nuestro sentido estético, nuevas soluciones a problemas y se creó como un incentivo, como la propiedad. Entonces, básicamente las máquinas no tienen ese incentivo. No, ellas no, hasta ahora. No sabemos. La inteligencia artificial fuerte nos plantea bastantes incógnitas, pero hasta ahora no es sensible a los incentivos. Entonces se ha hablado que por qué hablar siquiera de propiedad intelectual en la inteligencia artificial si la máquina no responde a eso, no va a crear más porque tú le des derechos patrimoniales de autor. No va a crear más que si no se los das. Ella va a seguir creando porque ese es su ethos, ese es su imperativo. Ahí tocas un punto que quería que llegáramos porque hace poco fue una inteligencia artificial la que terminó una de las sinfonías incompletas de la música clásica. Y todavía está la discusión. ¿Deberíamos considerar eso como la culminación de esa obra? Porque sigue un proceso lógico, matemático, informático, por llamarlo de alguna manera, para terminarla, o deberíamos quedarnos con la incompleta que fue la que hizo el ser humano, por ejemplo. No recuerdo cuál fue el compositor que la hizo, lo acepto, queridos oyentes, ahí sí estoy completamente corchado. Recuerdo que leí la noticia y la comenté con mi papá en su momento, pero en este momento no recuerdo el nombre del autor. Pero mi papá incluso y yo tuvimos ese pequeño debate. ¿Deberíamos considerar esto como tal? Bueno, eso depende de la preferencia particular. Al lado de tu anécdota hay otra muy interesante que es la del próximo Rembrandt. Microsoft y una universidad en Holanda se unieron para traer a Rembrandt al siglo XXI. Unos algoritmos de inteligencia artificial y una impresora 3D, los algoritmos, el sistema computacional analizó cientos de imágenes de cuadros de Rembrandt hasta que creó un cuadro que utiliza la misma técnica de Rembrandt, pero nunca fue pintado por Rembrandt. Y le dicen el próximo Rembrandt, porque es un cuadro de hecho bastante interesante. Ahorita si quieres por el Facebook le podemos buscar y ponerlo. No sé si se pueda, pero ahorita lo intentamos. Pero invito a los oyentes igual si no lo logramos a que lo busquen también. Sí, me parecería súper interesante porque lo vieran, especialmente las personas que tienen esa sensibilidad por el arte porque utiliza las técnicas de luz y sombra de Rembrandt, pero va más allá y construye una imagen que Rembrandt nunca hizo, pero con el detalle en el cuello que caracteriza a Rembrandt, pues en el cuello de la camisa. El juego de las luces y las sombras también, que es muy característico de él. El juego de luces y sombras. Ellos dicen que todavía tiene cositas por perfeccionarse, la nariz no es tan fuerte como ellos quisieran que fuera, pero le pregunté esto a una persona licenciada en arte y me decía, sí me parece estar viendo una obra de él, pues me confundiría. O sea, yo no la conozco toda, conozco mucha, pero sí me lograría confundir un poco. Por ejemplo,
tenemos estos dos casos en el arte, pero es que yo creo que se puede dar en cualquier caso. Podríamos ver un libro escrito en algún momento por una inteligencia artificial. Lo que pasa es que ya analiza problemas, o sea, ya tiene inteligencia componencial, con problemas complejos y altamente delimitados. Ya crea, o sea, que tiene inteligencia creativa. Ya le faltaría adaptarse, ¿cierto? Adaptabilidad. Y digamos que eso tampoco está muy lejos, ¿sí? Entonces decimos, bueno, bajo esa definición de inteligencia, con estos tres tipologías de inteligencia, estamos muy, muy cerca, pero... Incluso yo diría que ya se adapta un poquito. Ahorita por fuera de micrófono usted mencionaba que yo tengo ese pequeño asistente que venden en el Éxito de Google para música y controlar algunas cosas de las que llamamos aparatos inteligentes. Y pues la tengo configurada en castellano normal, en español. Y en estos días le di una orden y no me la entendió. Tuve que cambiar la palabra español de España y me la dio. Y después, como el par de días, se me olvidó que había que darla. La di en español colombiano y el aparato ya sabía lo que yo le estaba pidiendo. Por el choque que hubo entre las dos, ya entendió que yo por una palabra me refería a la otra. Entonces ahí ya hay una pequeña adaptación en un aparato de 100.000 pesos. Ya no me imagino cómo será la adaptación en máquinas mucho más costosas y con mejores especificaciones. Sí, yo recientemente me compré un celular nuevo y tenía esa... estaba manejándole, a mí no me gusta que vibre cuando le toco las teclas a la... Yo creo que cuando en eso estamos de acuerdo todos, eso es desesperante. Me aterra y no he podido solucionarlo. Si alguno de los oyentes es capaz de decirme cómo lo logro, es un Huawei, pero le hundí una funcionalidad y él decía, ¿usted quiere que el teclado deje de aprender? Y yo, wow, deje de aprender. Que ya estamos hablando de aprendizaje. Sí, decía como, ¿quiere usted que el teclado deje de aprender? Y yo... No, yo jamás quisiera que algo dejara de aprender, pero sí, es muy interesante porque hasta los aparatos que son de nuestro día a día, como el celular. Sí, Deep Blue era una computadora grande, aparatosa, pues no podías andar con ella, no era tu agenda, tu asistente personal, tu todo. Pero estos aparatos que son tan masivos y que todos los tenemos, pues aprenden de nosotros constantemente, están captando información de nosotros constantemente y eso puede ser incluso a veces hasta muy intrusivo. O asustador, porque puede que uno incluso lo haya aceptado, pero yo creo que uno no es consciente de la cantidad de información que la inteligencia artificial y que los algoritmos pueden recoger de uno en cualquier momento. Eso ha presentado bastantes retos al derecho. Recientemente salió el libro blanco de la inteligencia artificial en Europa, en la Unión Europea, y una estrategia digital para el 2021-2027. Y hablaban de un tema que incluso Yuval Noah Harari menciona en su libro de 21 lecciones para el siglo XXI, y es la propiedad de los datos. De mis datos personales, digamos que yo soy el titular, ¿cierto? De todo dato que permita individualizarme. Pero estamos hablando de datos como... Gustos. Preferencias de compra que estuve viendo, que permiten perfilarme, y esos datos también tienen como un nivel de protección importante. De hecho, eso yo lo vi cuando hice mi maestría afuera, y el profesor de gobernanza global nos decía, muchachos, es que los datos en este momento valen más que el oro. Una venta de un paquete de datos de X millón de personas para una empresa que tiene que hacer cálculos de ventas o mejorar marketing, le es más rentable comprarlos que comprar oro. Es que tú puedes hacer un cálculo muy sencillo. Si tú vas a hacer una estrategia de marketing integrado, una IMC, lo que tú haces primero, dependiendo del tipo de campaña que vayas a hacer, es adquirir un paquete de leads, que son básicamente empresas que cumplen un target específico, unas características específicas, y esa información tú la compras y te cobran por empresa, o sea, por dato. Entonces es mucho más, pues es
asustador. Es asustador, pero también es esperanzador, porque por otro lado le tocaría a uno ponerse a buscar esa información, entonces te ahorran mucho tiempo. Qué bueno que hay gente que está haciendo labores como esa, pero existen otros datos como, no sé, La ubicación, qué por día ejemplo. tuve frío, qué día hizo calor, qué día me puse una camisa roja, qué me gusta usar en otoño, cosas así que uno sí se pregunta, o sea, la propiedad de los datos, de quién, o sea, de quiénes, las máquinas los están captando todo el tiempo, pero La inteligencia artificial de la que hablamos al principio la capta. sí, y por ejemplo, tú tienes los vehículos autónomos, por ejemplo, funcionan con una gran cantidad de sensores que están captando información constantemente sobre proximidad, sobre velocidad, sobre distancia, sobre muchísimas cosas, temperatura, existencia de obstáculos en el camino, etcétera. Y esa cantidad de datos se le pertenecen a la empresa que los está captando o son de todos porque son hechos que están ahí. Entonces eso también plantea como interrogantes importantes. En la estrategia digital europea hablaban de la posibilidad de tener un mercado común de datos para aplicaciones industriales, para salud, etcétera. Y no solo eso, sino que pienso que eso no debe quedarse solo en la Unión Europea, debe ampliarse. Porque es que la red es global. Y los datos que se recogen de mí de China, por ejemplo, no van a ser los mismos que van a seguir los parámetros de la Unión Europea o los parámetros colombianos. No. El problema es que ahí nos vamos a la regulación del Internet, que ni siquiera la regulan los mismos gobiernos a nivel global, sino que son instituciones privadas. Sí, pero la neutralidad De la red. de la neutralidad de la red, digamos que sigue siendo un tema muy importante. No, y es clave. Valga la aclaración de aquí Clave. que no critico jamás y soy gran defensor de la neutralidad de la red. Sí, no, yo también. Digamos que si se trata de tomar partido, yo prefiero una red neutral. Pero, por ejemplo, si tú vas a hablar de información captada constantemente que le permite a una máquina tomar decisiones sobre... Yuval Noah Harari ponía un ejemplo muy interesante. Él decía, en un vehículo autónomo, el vehículo tú lo tienes que programar para que decida, en caso de encontrarse con 3 peatones y no tener frenos, por ejemplo, ¿A quién atropella? a quién atropella o si te mata a ti. Y habrán quienes digan, no, la mayor cantidad de personas que sobrevivan es mejor que sacrificar uno, sacrificar 3, es mejor sacrificar uno, pero nadie compraría un vehículo que prefiere asesinar a su dueño. A su dueño. Y entonces en clase un alumno que es experto en ingeniería de sistemas me decía, no, pero el carro estaría programado para no arrancar si no tiene frenos o apagarse si no tiene frenos. Y yo le decía, pero es que no Un daño puede pasar. Sí, o sea, digamos que estamos dentro del ámbito de la posibilidad de que nos sucedan cosas impredecibles y todavía no podemos tener todas las variables, todavía hay espacio para el azar en algunas cosas. Entonces es muy particular los dilemas éticos que nos propone ahora la inteligencia artificial y esa historia que acabas de contar me recuerda, esta película de Will Smith ya tiene sus años, de Yo Robot. Ah, maravillosa. Que hace que el robot como inteligencia artificial calcula en un punto cuánto es la posibilidad de supervivencia de uno o el otro. Uh-huh. Por ejemplo, entonces le da 53 a uno y 47 a otro, entonces va por la más probable. Uh-huh. Pero también me lleva a que, por ejemplo, la película toma las leyes de la robótica de Isaac Asimov, Uh-huh. que uno las ve incluso todavía hoy y tienen sentido. Sí, claro. Lo que pasa es que uno es abogado y uno sabe que hay temas que sobrepasan las 4, porque está la 0, la 1, la 2 y la 3. Uh-huh. Normas de la robótica básica.
Pero obviamente Isaac Asimov lo pensó en el siglo XIX y no creo que haya pensado... A ver, sus historias son muy buenas, no voy a decir que no soy un gran aficionado, pero no creo que se imaginara el mundo hoy con tanta inteligencia artificial como la tenemos hoy en día. Sí, y volvemos a lo que decías ahorita, las redes están captando información constantemente en Asia, En Europa. Las redes no son las que captan la información, realmente por ahí es por donde circulan, ¿no? La información es captada por distintos medios, pero Europa es como la que está tomando la iniciativa en el mundo de vamos a regular los mercados de datos, vamos a hablar sobre políticas de confianza en la inteligencia artificial, políticas estructurales dentro de la inteligencia artificial, pues de incentivos a la inteligencia artificial y en ese sentido la han criticado bastante porque han dicho, ¿cómo vas a competir con un mercado, con tus regulaciones, mercados que están totalmente desregulados y que están avanzando mucho más rápido que tú? Te vas a quedar atrás en la carrera por estar regulando cosas. Pero yo creo que incluso no solo es la regulación, Europa también le ha hecho un estudio ético y moral desde las ciencias sociales a la inteligencia artificial. Sí, y porque la inteligencia artificial puede haber un punto en el que pasa lo que decíamos ahorita, se vuelve intromisiva. Pues hasta dónde está dispuesta la sociedad europea a esa intromisión. La propia directiva, la mujer que dirige el tema en la Unión Europea, estaba escandalizada de lo que vio en Hong Kong. Ella vio dispositivos de reconocimiento facial y las personas recibían mensajes en el celular que decía, sabemos que estás ahí, te deberías ir para tu casa. Entonces ellos dijeron, esto no puede pasar en Europa, entonces están hablando de prohibir sistemas de reconocimiento facial en lugares públicos, por ejemplo, aunque ya los utilizamos para que desbloqueen el celular, etcétera, pero no en lugares públicos donde pueden generar, digamos, este tipo de... Vigilancia, Gran Hermano, Panóptico de Foucault. Sí, ella decía, llegué horrorizada de que a la gente le llegaban mensajes diciéndoles eso. Y entonces uno se pregunta, en manos de gobiernos democráticos, esto plantea unos dilemas. Una restricción incluso a la misma libertad. Sí, pero en gobiernos autoritarios... Es todavía peor. Todas esas tecnologías pueden generar mayor control por parte del gobierno, cercenar libertades, digamos, elementales. Entonces, esa es la pregunta. En el video de la Cuarta Revolución Industrial decía una de las investigadoras de la Universidad de Duke, los invito a ver el video, es muy interesante, se llama La Cuarta Revolución Industrial del Foro Económico Mundial, y la investigadora decía, hasta ahora se ha hablado de libertad de expresión, pero el próximo paradigma va a ser la libertad de pensamiento, porque a medida que seamos capaces de descifrar lo que la persona está pensando, incluso antes de que lo diga, va a haber como esa lucha. Que lo haga. Sí, va a haber esa lucha por la libertad de pensamiento. Que, por ejemplo, no recuerdo el nombre de esta película, pero hay una película muy futurista donde una máquina predice antes de que pasen los homicidios. Ah, se llama Minority Report. Minority Report. ¿Hasta dónde eso sería también coartar algo que una persona no ha tomado la decisión de hacer o no hacer? Por un simple algoritmo. Sí, el derecho penal de acto y el derecho penal de autor. Yo tuve una oportunidad, pero única en la vida, de verme esa película en un foro donde estaba el doctor Velázquez, el penalista, el que escribe el manual del que estudiamos todos. Y él hablaba de la posibilidad de que eso sucediera y cómo desafía lo que hasta ahora entendemos. Sí, y tenemos como sagrado dentro del derecho penal, como principios muy fundadores de nuestro sistema. Eso desafiaría muchas cosas porque el riesgo está ahí, y a medida que tenemos más información, pues o nos volvemos más adversos al riesgo o tomamos más riesgos. Eso depende del tipo de personalidad, pero si yo sé que tú estás pensando asesinarme o que tú estás pensando asesinar a tu madre,
y vas a... cosa que espero que no hagas. No. No, pero si yo sé que vas a hacer, vas a cometer un Delito. crimen como ese, como el homicidio, yo, como Estado, ¿qué hago? O sea, espero que lo hagas O lo prevengo. o lo prevengo. ¿Qué es más? Porque ambos es un juego en el que tú sacas a una persona de la sociedad igual. Dejas a una y sacas a otra. Y también nos metemos ahí con la fuerza legítima del Estado, el monopolio de la violencia. Sí. Pero entonces también nos metemos, pero es que la persona no ha tomado la decisión todavía de hacerlo. Ujú. Todavía está en su fuero interno el sí o el no, en este caso. Isabel, ahorita tocamos un tema que me parece que es bueno profundizarlo un poquito más, y es cuando la inteligencia artificial hace obras de arte. Sí. En ese caso, vos que trabajas con temas de propiedad intelectual, ¿quién tendría los derechos sobre esa obra? Ay, qué tema tan interesante. Es una pregunta difícil, no voy a decir Sí. que no, pero venía pensando, después ahorita que dijiste lo de Rembrandt, listo, y si se quiere reproducir esa obra dentro de los derechos de autor, ¿a quién le correspondería? Porque una máquina no es una persona sujeto de derechos y obligaciones, como lo dijimos ahorita. Es decir, que no puede estar en su cabeza un derecho como es el derecho de la propiedad intelectual sobre su obra. Ujú. Pero entonces, ¿qué es? ¿Gratuita? ¿Los dueños de la Todo el máquina? mundo. ¿Los diseñadores del programa? ¿Quién sería ahí el encargado? Eso nos plantea unas discusiones tan interesantes desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Yo siempre le digo a mis alumnos, creo que esta es la rama más emocionante. Yo digo lo mismo con la mía. ¿Cierto? Pero es bueno que uno lo apasione lo que hace. Y yo les decía, bueno, en el caso del próximo Rembrandt, ¿quién es el autor? Entonces el autor es el programador, El constructor. el constructor, es la máquina. Sí, porque finalmente lo está construyendo una impresora 3D. Entonces, ¿quién es el autor? Al respecto, se han escrito varias obras y hay una reciente sentencia en China Dale. donde hay un programa que se llama Dreamwriter, que es de una empresa, y el programa escribió un artículo, cogió unos indicadores económicos, financieros, sacó unas ideas, sacó unas conclusiones, entonces, y llegó otra persona y reprodujo el artículo. Entonces, pensando quizá que por haber sido producido por inteligencia artificial no había derechos de autor sobre ella. Y la empresa demandó y el juzgado en China le reconoció que esa era una obra. O sea, esa es una obra. Para que exista una obra en el derecho de autor se tienen que cumplir básicamente 3 requisitos, aunque a veces mencionan 4. Pero hablemos de 3 básicos. Tiene que ser una creación humana, original, fijada en un medio que permita su percepción y su reproducción, dependiendo... Bueno, pero aquí el primero no cumple. Sí, pero entonces llega la pregunta, porque eso es lo que nosotros creemos, pero en China dijeron, no, esto es una obra perfectamente. Prescindieron del creador humano y le otorgaron los derechos a la empresa dueña del software. Entonces uno diría, bueno, esa puede ser una solución. Pero entonces cuando, por ejemplo, el software es licenciado Sí, y pero yo empiezo a utilizar el software, no siendo la empresa que lo creó, sino otra. Los europeos tienen otra idea. Ellos dicen, es que no puede haber autoría sin humano. O sea, el humano tiene que estar ahí. Entonces, los europeos, por ejemplo, dicen, si la máquina no es susceptible de reaccionar a los incentivos de la propiedad intelectual, sino el humano, la propiedad intelectual es para el humano, no es tanto para la máquina. Pero por eso ellos se han visto en necesidad de legislar sobre inteligencia artificial y por eso sacaron el libro blanco. Como todo libro blanco es como una proyección de cómo se llegaría a regular un tema, de forma incluso hasta un poco futurista y muy abierta, muy ambigua en algunas partes, muy opaca en otras, pero es un buen intento para iniciar la conversación al respecto.
hay tres soluciones planteadas. Una frente a la autoría en las obras creadas por inteligencia artificial. Una de ellas es darle los derechos al creador del software, como se hace, por ejemplo, en los juegos de video. Otra es decir que no hay derechos de autor, por ejemplo. Y otra sería reencauchar una teoría anglosajona que se llama el work for hire, las obras por contrato, las obras hechas bajo contrato o por encargo. Entonces es como decir, igualar la máquina a un empleado de la empresa, ¿sí? Y que yo le estoy dando la orden de que realice algo, como cuando a ti tu jefe te da la orden de que hagas o un cliente le dice a uno, necesito que me hagas un concepto sobre algo. Él no te está diciendo qué tiene que decir el concepto, eso es tuyo, pero la orden viene de él y si hay un contrato de prestación de servicios de por medio o un contrato laboral realizado por escrito o hay una cesión de derechos, pues la obra le pertenecerá. Los derechos patrimoniales de autor sobre la obra le pertenecerán al contratante. Entonces es lo mismo que sucede cuando a mí y a ti nos dicen... Como una profesión liberal, como si la máquina estuviera haciendo una profesión liberal, que no puede garantizar un resultado. Sí, que pues, o sea, nadie le dijo a Dreamwriter que escribir. Le dijeron, usted escriba. Y le dieron esa orden, dieron la orden de que cada cierto tiempo escribiera algo y ella escribe algo, crea la obra. Entonces, ¿por qué no tratarla como si fuera un empleado, como si fuera un work for hire, como cuando... algo así sucede? Estas discusiones alrededor de la propiedad intelectual no son nuevas. El convenio de Berna de 1886, que fue el primer tratado sobre derechos de autor, no contemplaba tecnologías como el fonógrafo, el cine, la fotografía. Cuando surgió la fotografía, hubo la misma pregunta. ¿Es posible que haya autoría teniendo en cuenta que la máquina es la que está tomando la foto? La otra persona simplemente la está enfocando hacia un lado y ella es la que está captando la imagen. Entonces, ¿puede existir realmente autoría en este caso? Se dijo sí. Si hay un cierto nivel de originalidad, si hay una originalidad dentro de la obra, sí puede haber una obra allí y puede haber autoría, pero la discusión estuvo. Recientemente hubo otra muy interesante de la selfie de un macaco. Eso te iba a mencionar, que si el animal entonces, porque ahí estuvo la discusión de quién era los derechos de la foto que estaba generando miles de millones no, sí estaba generando mucho dinero, tal vez estoy exagerando. Pero estaba libre. Wikipedia la montó y ahí fue como, digamos, donde empezó el reclamo por parte del fotógrafo, como... es mi obra. Y Wikipedia le dijo, pero ¿cómo si eso no fue hecho por usted? La tomó fue el macaco. Entonces él decía, yo ambienté la foto, yo me interné en el bosque, yo hice que los macacos me aceptaran como parte de su manada y fue precisamente por esa sensación de confianza que yo le di a los macacos que uno se sintió lo suficientemente tranquilo para quitarme la cámara y emular una acción que me había visto hacer. Entonces... aún así, pues no llegó a ser lo suficientemente convincente porque desde el punto de vista del derecho de autor todavía confiamos mucho en el autor humano, ¿cierto? Pero las máquinas cada vez van a hacer cosas que para nosotros son más parecidas a la toma de decisiones, a la creación de obras. Es que, por ejemplo, ahora los celulares tienen inteligencia artificial para mejorar la foto. Uh-huh. Yo tomo la foto, pero la inteligencia artificial le pone los filtros, la cuadra para que se vea perfecta. Uh-huh. Hasta donde es todavía mi foto y hasta donde no es de trabajo de la máquina solamente, por ejemplo. Y entonces también hay como 3 niveles de... Esto es como el 3, como cuando algo está empezando siempre hay 3 niveles de algo, 3 categorías de algo. Pero nos preguntamos entonces, frente a las obras, ¿qué es obra ahí? El código, cuando la máquina y el humano se complementan también pasa, que la máquina crea y el humano también está creando al lado de la máquina, como sucede por ejemplo con la foto. Tú estás tomando la foto, la máquina te está ayudando a mejorarla, exacto, pero es un trabajo que están haciendo ambos. O el código que sale después de que termina la colaboración o que sale después de que se produce la obra.
Entonces ahí también hay varios niveles de qué es la obra, finalmente qué estamos protegiendo ahí. ¿Y de a quién lo estamos protegiendo ahí? Ujú. Porque, por ejemplo, podría incluso llegar a decir Huawei, Apple, Samsung, cualquiera de las empresas, es que esa foto, como se tomó con mi software y el software influyó tanto, es mi foto. Sí. Llegado el caso, según lo que estamos planteando aquí hipotéticamente. Sí, Obviamente sería difícil pues que se agarraran con todos los clientes ya en un tema más práctico pues de reclamarles todas sus fotos. que tiene que haber un equilibrio también entre el dominio público sobre ese espacio ficticio donde están todas las obras, y digamos imaginario, donde ese repositorio imaginario de creaciones de las cuales pueden tomar todas las personas porque sus derechos han expirado, porque sus autores los han renunciado, por sus derechos patrimoniales, los morales son perpetuos. Pero preguntémonos, ¿a la máquina le importa tener derechos morales? ¿Dreamwriter se puso bravo o decidió demandar porque alguien tomó su obra y no le reconoció autoría porque no consideraba que tenía un autor? No, es una máquina, o sea, no tiene esa, por lo menos hasta ahora. Hasta ahora. Porque uno se va a la ciencia ficción y las máquinas empiezan a... De hecho, yo soy un videojugador de toda la vida. Uh-huh. Y hay un videojuego que se llama Detroit, Become Human, que es la historia de unos robots que empiezan a ser abusados por sus dueños y inician una revolución bajo la inteligencia artificial y alegando de que ellos también tienen derechos, de que no tienen por qué golpearlos, tratarlos mal ni nada. Esos son los 3 niveles de la inteligencia artificial. La inteligencia débil, que soluciona problemas que están bien delimitados en sus alcances, como Deep Blue con Kasparov. La inteligencia general, que es capaz de tomar y crear también nuevas soluciones y incluso y en muchos casos adaptarse también, como por ejemplo los bots de los juegos artificiales que se adaptan al jugador. O por ejemplo ya hablan en la siguiente generación de consolas que va a salir este año, ya hablan de que el juego será adaptativo. La consola entenderá cómo juega la persona y adaptará cada juego a su estilo. Exacto, el villano para que sea un reto cada vez mayor. Y ya la inteligencia artificial fuerte, que es cuando ya tiene conciencia de sí misma y puede incluso tener emociones, ¿cierto? Entonces Asimov hablaba de eso en El Hombre Centenario, la película con Robin Williams, precisamente la posibilidad de que el robot tenga sentimientos, que esta inteligencia artificial tenga la posibilidad de sentir cosas y ser consciente de sí, tener autoconciencia. Y autoprotección, conciencia de autoprotección. Entonces en ese momento, ¿qué? Ya tiene derechos, o sea, tiene deberes, debe acatar una constitución, debe seguir unas leyes, debe... ¿Qué? O sea... O debe seguir siendo una máquina. Nos preguntamos muchas cosas. ¿Qué es inteligencia y qué es humano? ¿Qué es ser humano? Y de la forma como programemos este tipo de tecnologías, eso va a decir mucho de nosotros. No, y por ejemplo, incluso cuando nosotros mismos empezamos todavía no ha llegado a ese punto aquí en Colombia, pero en otros países sí, personas que se hacen prótesis biónicas. No prótesis por la cuarta revolución industrial. No por haber perdido una parte del cuerpo o haber perdido alguno de los sentidos, sino para mejorarlo todavía más. Mayor sensibilidad, mejor oído, eso pasa. No al nivel que se ve en la ciencia ficción, pero sí hay gente que se pone microchips para localizarse, etcétera. Sí. ¿Hasta dónde entonces se crea ahí una nueva barrera? Donde, si se siguen haciendo esas modificaciones, ¿dónde se dejaría de ser humano y se volvería máquina? ¿O dónde la máquina se volvería sujeto de derechos y obligaciones? ¿Y dónde yace la humanidad? Yace en el corazón de la persona. Me refiero a corazón, a ese concepto de dónde están los sentimientos y las emociones. O está en su cerebro. ¿Dónde yace la humanidad? Y eso nos lo preguntamos muchos. Está al orden del día. ¿Dónde yace la humanidad y dónde yace la inteligencia? Que era la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Qué entendemos por inteligencia? Exactamente. Y eso nos lleva
es que la tecnología nos plantea un montón de desafíos, pero también nos pone un espejo al frente. Cambiando un poco de tema, esta tecnología CRISPR, por ejemplo. ¿qué vamos a editar? ¿Qué vamos a quitar? ¿Qué es lo que... Para los que no saben, CRISPR es una tecnología de edición de ADN. En el que tú puedes seleccionar cuáles son los genes que les vas a hacer reingeniería para que no se manifiesten de forma negativa en el cuerpo humano. Y negativo es un concepto muy amplio porque... Muy complejo. Porque ¿qué es lo que vamos a quitar? Digamos, la homosexualidad. Hasta hace unos años estaba en el manual de diagnóstico de enfermedades, de condiciones psicológicas, como una enfermedad, pero ya no lo es. Entonces, si CRISPR nos edita, entonces pudiéramos quitar condiciones que realmente no son enfermedades, sino que hacen parte de nuestra... Y que no sabemos el impacto a largo plazo, porque es que es una tecnología que llevará, bueno, el concepto lleva varios años, pero aplicándose como tal no llevará 3, 4 años. Sí. Y yo, por ejemplo, de nuevo en la maestría, de nuevo en esa materia de gobernanza global, en esa materia vimos de todo, vimos CRISPR. Es que CRISPR es muy interesante porque lo que quitemos es lo que somos. ¿Qué es una desviación y qué es una enfermedad? No, y por ejemplo, ¿hasta dónde va? Porque yo le puedo poner a un gen, ponerle el genio de la música, por ejemplo, con CRISPR, o el genio del dibujo. ¿Querrá esa persona ejercer ese genio? ¿O lo estoy obligando antes de? Claro, no, es Lo que... estoy condicionando antes de. Por eso en China hubo tanto el escándalo y se condenó al médico. Porque es que es un debate ético y moral que todavía no se ha dado. Si apenas lo estamos dando con la inteligencia artificial, ya la edición genética es un tema que no hemos avanzado en discusiones. Es que incluso la trisomía del gen 21, que es lo que conocemos actualmente como el síndrome de Down, estas personas son perfectamente funcionales, ¿sí? Pero entonces, ¿qué vamos a editar la trisomía del 21? ¿La consideramos una enfermedad o no la consideramos una enfermedad? Le preguntamos a la persona si si quiere cambiar esa condición o no. Y si ya no cabe en el mundo del futuro, o sea, si en el futuro no va a haber un espacio para personas así, como en Gattaca. Gattaca es una película que nos presenta un horizonte muy particular en cuanto a la edición genética, porque nos pregunta hasta la miopía era considerada una enfermedad. Es absurdo, y me incluyo ahí. Una imperfección. Entonces los miopes, los hipermétropes, las personas con pie plano no servían para profesiones de mando y de liderazgo, sino que tenían que ser personas que realizaran actividades que no demandaran la toma de decisiones que involucraran muchas personas. Entonces, ¿qué vamos a considerar realmente una enfermedad a corregir? ¿Qué es una condición a corregir? No, y por ejemplo, yéndome a una serie que ahorita le van a estrenar la segunda temporada, Altered Carbon. Altered Carbon. Que ahorita el 27 estrenan la segunda temporada. Estoy esperándola con bastante ansia, de hecho, porque es una buena serie. Buenísima. Se habla incluso de una tecnología basada en inteligencia artificial, que es el personaje de Poe, que desarrolla protección por los humanos, por ejemplo. Y también se plantea el debate de la inmortalidad. Cambiar de funda. Cambiar de funda. Llamar al cuerpo la funda siempre me ha sonado bastante perturbador. Pero ya era meter eso que vos ahorita llamabas el corazón. Llamémoslo alma, corazón, el ser. Ya sí, identificaron la humanidad, dónde yace, dónde está, la aislaron. Meten en un disco, literalmente. Y ya eso va viniendo y saliendo como quieren. Y en Black Mirror, tú podías pasar toda tu conciencia a un dispositivo de almacenamiento, entraba en un sistema computarizado y tú podías vivir para siempre, te morías, tu cuerpo se muere, pero tu conciencia queda en un espacio que tú puedes incluso escogerlo. No, y por ejemplo, en estos días salió la noticia, no critico, pero sí me pareció un poquito extraño, que una señora utilizando realidad virtual, le recrearon la hija porque ella no se había podido despedir de la niña cuando murió, una niña de 7 años, y le recrearon con inteligencia artificial y con gafas de realidad virtual por un rato a la niña para que ella se pudiera despedir.
lo que digo, no soy psicólogo y no me meteré, solo me parece un poquito perturbante, porque igual pues es una simulación, no es la persona ahí. Y yo creo que uno es consciente de que no es la persona ahí. Pero ya ahí hablamos incluso de inteligencia artificial. Sí. Y hablamos de límites, no tanto legales, porque vos y yo sabemos de que la línea legal ahí pues no se rompió, pero también hay un tema moral. Y ético. Y ético. Y ético, por supuesto. Y eso yo supongo que tuvo que haber sido con un acompañamiento psicológico bastante grande antes de llegar a eso. Porque si no fue una falta completa. Se dice que la inteligencia artificial fuerte va a ser capaz de solucionar cualquier problema. Entonces esa es la promesa del futuro. Todos los grandes problemas de la humanidad los va a poder solucionar una inteligencia artificial. La hambruna, la sequía, la falta de agua en algunos lugares, las enfermedades, la mortalidad infantil. Todo eso lo va a poder solucionar una inteligencia artificial. Esa es la gran promesa de la inteligencia artificial. Por otro lado está la inteligencia artificial que nos vende Hollywood, que nos dice... Que nos va a dominar. Sí, y que ya no necesitamos a los humanos. Ya pensamos como ellos, ya sentimos como ellos, somos más perfectos en la solución de problemas, pues... O como en la película de no Wall-E, nos protege tanto que nos aísla completamente de todo. Que es una película para niños, pero trata muchos temas de adultos, por ejemplo ese. Sí, y yo creo que de la forma como terminen estas inteligencias artificiales, eso va a reflejar mucho de qué somos nosotros como especie, como grupo humano, cuáles son nuestros estándares, qué consideramos normal, qué consideramos anormal. Todo eso nos va a poner un espejo a nosotros. Mientras más avanzamos, más nos tenemos que hacer muchas preguntas muy interesantes. Entonces, por ejemplo... Y como las contestemos es que estamos marcando futuro. El reconocimiento facial. Decían, en Europa plantean la posibilidad de vetar durante un tiempo la tecnología mientras se estudian sus implicaciones. ¿Por qué no? Pues, ¿por qué tenemos que ir? ¿Por qué no podemos tomarnos un tiempo para pensarlo, digerirlo? Y habrán personas que te dirán, porque mientras tanto el mundo está avanzando a un paso impresionante y todas las personas vamos a tener que llegar a un nivel en el que tenemos que ser muy competitivos y tenemos que pensar thinking on our feet, o sea, pensar caminando. Y la tecnología no te va a esperar, no va a esperar a que Europa piense si le sirvió o no una tecnología, ¿no? De aquí a eso van a haber otros 1000 dilemas. No, y porque también muchos de estos dilemas los contestamos desde de nuestras propias culturas. Claro. Y tendemos a ser etnocéntricos con esto. ¿Qué me refiero con etnocéntricos? Creemos que nuestra cultura es la única que puede responder estos dilemas y nos olvidamos que la respuesta en otra puede ser completamente diferente. Sí, correcto. Pero como la red es global y neutra, como aquí lo defendemos en este programa el día de hoy, esa respuesta global no va a ser tan fácil de encontrar porque nos encerramos en nuestra propia cultura. Exactamente, exacto. Creemos que lo perfecto es lo que se parece a nosotros también y no sabemos pues que no lo sea. ¿Quién sabe? Esta es una tecnología que nos plantea mucho. Estos son debates que nos plantean mucho, no solo como sociedad, sino como humanidad. Porque una cosa es la respuesta que puede dar la sociedad colombiana a esto, o la sociedad europea a través de la Unión. Otra es la respuesta japonesa, otra es la china, otra puede ser la estadounidense. En ese momento, tanto estadounidenses como europeos como chinos están teniendo ideas totalmente diferentes frente a China y Estados Unidos un poco más acercados en cuanto a la autoría en la inteligencia artificial, la existencia de obras, la propiedad intelectual en la inteligencia artificial. Y vemos corrientes ampliamente diferenciadas entre ellas, que unas que sostienen una posición y otras que sostienen otra posición. Hay quienes dicen ahí no hay autoría, no hay obra. Aquí y hay en Colombia quienes dicen, nos hemos dado ese debate. Obra. Mira, yo sé que ya estamos a punto de cerrar, pero... Están 7-8 minuticos todavía. En mi firma, yo trabajo en una firma, tuvimos un caso en el que estábamos buscando para unos clientes unas patentes en unas áreas específicas del conocimiento. Una de ellas era Internet de las Cosas aplicada a vehículos, monitores, etcétera. Y
no pudimos encontrar casi patentes en Colombia de inventores colombianos. Sí las hay de Microsoft y de empresas multinacionales, pero de inventores colombianos, tener tecnologías en esa área, no pudimos encontrar muchas tecnologías, habían pocas solicitudes de patente al respecto. O sea, que eso me lleva a pensar que la investigación y el desarrollo al respecto en Colombia está muy incipiente. Nos podemos llegar a preguntar esto y mirar qué posiciones desde el punto de vista doctrinal y de los estudiosos del derecho, como se hizo el año pasado en el Congreso de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia, se planteó el tema de la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. No lo podemos plantear, pero estamos lejos de realmente tener el dilema, porque la investigación y el desarrollo todavía está muy incipiente en eso en Colombia. Es que el problema es que la investigación y el desarrollo está incipiente, pero la importación de eso no. No, con decirte que China y Asia, toda Asia y Estados Unidos invierten 6.5, 12.5 billones. Europa quiere invertir como 3.5 billones o 6.5 billones. Quiere aumentar la inversión en inteligencia artificial. ¿Cuánto del PIB sabemos se está destinando a inteligencia artificial? Aquí en Colombia. Sí, o sea, cuando estamos hablando de sumas enormes en las principales economías, aquí ya tenemos una cifra por lo menos de cuánto le estamos apostando a las tecnologías de la cuarta revolución industrial, al tema de 5G, cloud computing, big data, Internet de las cosas, machine learning. Yo sé que se están haciendo desarrollos. Yo no puedo desconocer que las instituciones de educación superior están haciendo desarrollos y los centros de investigación, pero todavía comparados con el resto del mundo son cosas muy pequeñas. O sea, se está haciendo a escala demasiado pequeña. No, sí, porque te preguntaba si aquí nos habíamos dado ese debate, porque en algún momento lo tendremos que dar. Claro. Y muchas veces, eso lo sabemos vos y yo como abogados, cuando nosotros llegamos tarde al debate, lo que hacemos es ya tomar una teoría de otra parte del mundo e intentarla aplicar acá a la fuerza. Copiar, claro. Y lo que yo decía ahorita, cada sociedad va a tener sus propias respuestas para esto, porque es que no solo es un tema legal, es un tema moral, es un tema ético. Sí, claro. Y mientras hay economías como las africanas que están solucionando problemas como no morirnos... de sed, por ejemplo, de cuando sed, hay o sea, solucionar problemas sociales serios, los tratamientos contra el VIH, o garantizar... Por ejemplo, ahora que parte de Somalia y Sudán está siendo atacada por una plaga de langostas. Uh-huh. ¿Cómo no que las personas no mueran de hambre? ¿Cómo proteger los cultivos? ¿Cómo proteger los cultivos? ¿Cómo hacer que las personas no mueran de paludismo? Esos son los dilemas con los que estas economías tienen que lidiar. La economía europea podrá no preocuparse por el paludismo porque no es un problema de ellos, tendrán otros. Los que chinos... Ahora con el cambio global, del cambio climático, ya ha habido casos locales de enfermedades tropicales en Europa en climas fríos. Y en China tenemos, por ejemplo, el coronavirus actualmente. Hemos recibido información de que la gente no está yendo al trabajo, la economía está paralizada, nadie está comprando nada, no están comprando bienes, no están comprando servicios, y eso paraliza a otros países. Como por ejemplo a nosotros, la cotización del dólar ha sido afectada frente al peso porque la gente se asusta con el riesgo. Claro. Los inversores se asustan. Bueno, nos quedan más o menos 2-3 minuticos de programa, Isabel. ¿Qué conclusión grande podrías dar? Obviamente esto es un tema mucho más amplio que darle una hora, es darle un bosquejo, pero ¿qué conclusión podrías dar? Yo solamente quiero invitar al debate, invitar al estudio serio, concienzudo sobre los dilemas que nos traen estas tecnologías, beneficiarnos de ellas, sí, pero de forma crítica, y yo siempre le he dicho, uno tiene que mantener un sano nivel de escepticismo frente a las cosas. Entonces, ser capaces de tomar distancia sí lo necesitamos para poder observar desde diferentes perspectivas, pero sí quisiera invitar a los que nos están escuchando, y si nos están escuchando personas interesadas en el tema, estudiemos, hablemos, debatamos, porque esto es algo que ya está en nuestra vida. Listo. Yo me quiero unir
también a tu saludo. Esto es un debate que nos tenemos que dar como humanidad y como sociedad colombiana, diría yo, como lo venimos diciendo aquí en el programa. Queridos oyentes, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Les deseo a todos una feliz noche. Aquí termina La Fragata, el espacio de frecuencia 940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí por los 940 del AM. Las opiniones y comentarios expresados en el anterior programa son responsabilidad de sus autores y no comprometen el pensamiento de la emisora cultural Universidad de Medellín, frecuencia 1940 AM.